Todos buscamos un estilo de vida saludable para vernos bien en el momento, pero a medida que pasan los años y llega la vejez, ¿debemos nosotros continuar con la misma alimentación? Pues hoy hablaremos sobre eso con la doctora Erika Pérez, que nos acompaña como cada lunes. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, Darlene. Doctora, llegamos a esa etapa que se vuelve prioridad y que ya no es tan conveniente a la hora de nosotros hablar de nutrición cuando llegamos a la vejez. Tú sabes que ahora que tú le mencionas la palabra prioridad, la tendencia es que no se le da la prioridad. La tendencia es a entender que a medida que avanzamos en edad debemos de dejar de lado esa parte de alimentación saludable y descansar un poquito de aquello que consideramos sanos, lo cual va totalmente en contra de lo que estamos hablando en el día de hoy, que es precisamente tratar de preservar una calidad de vida, ¿verdad?, durante este espacio de tiempo. Y a la hora de hablar de la tercera edad, mucha gente dice, pero doctora, ¿a qué usted se refiere con tercera edad? ¿Cuál es, o sea, cómo yo me puedo incluir? ¿Cuál es el rango? Claro, si tengo 50 ya estoy en la tercera edad. No, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha descrito que tercera edad es toda aquella persona que está por encima de los 60 años. Ahora bien, hay una clasificación a partir de los 60 años para gradar cuando estamos en senectud de 60 a 74 años o en vejez o ancianidad de 74 a 90 y ya por encima de 90, Dios lo bendiga, ¿verdad? En vejez extrema. Y en función de estos grupos hay unos niveles de riesgo que van a ir aumentando, por supuesto. Esto es muy importante que no lo dejamos de mencionar, porque estos son los elementos que van a ocurrir a medida que avanzamos en edad, y es que la capacidad funcional disminuye, nos movemos mucho menos, la masa muscular se deprime, eso lo podemos notar cuando notamos esta flacidez en los brazos, y muchas mujeres se identifican y dicen, doctora, yo nunca había acumulado tanta grasa abdominal como ahora, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que se sustituyó la masa muscular por masa grasa y se depositó principalmente en esa área. Se deprime la masa ósea, produciendo en muchos casos osteoporosis, y todo eso conlleva a malnutrición. Y hablando de nutrición específicamente, doctora, ¿cuáles serían esos alimentos que no deben faltar en una persona de la tercera edad? Mira, en una persona de la tercera edad y una persona adulta deben de alimentarse de la misma forma, pero vamos a puntualizar cuáles son los elementos que yo quiero que aumenten o que no olviden, que lo integren de una forma diaria, y cuáles debemos de aislar un poquito, porque no hay una diferencia tan marcada. Obviamente, todo caso dependerá de cada paciente, porque si usted es diabético, si usted es hipertenso, si tiene algún daño renal, que son cosas que ya ocurren precisamente cuando avanzamos en edad, entonces ahí van a haber recomendaciones específicas, pero de forma general podemos decir que la fibra que encontramos en frutas, verduras, en cereales integrales, la proteína es muy importante, pero cuando hablamos de que hay pérdida de masa muscular, entonces la gente entiende que hay que suplementar la proteína y realmente no. Porque así mismo como se deprime la masa muscular, pues así mismo cambia mucho la forma en que esto se procesa, el metabolismo se enlentece. La vitamina D sí hay que suplementarla, alimentos con calcio, no en suplementos, y por supuesto aumentar el agua, que se tiende como a perder ese detalle. Evitemos un poquito, hay que reducir las calorías. Tú has oído cuando muchas personas dicen, doctora, cuando yo tenía 20 años yo podía comer de todo y mantenía mi peso. Por supuesto, nuestro metabolismo energético está disminuido a medida que avanzamos en edad y por eso hay que reducir las cantidades, hay que reducir los azúcares, hay que reducir el alcohol de forma importante. En esta edad nos apoyamos mucho ahí. En el colesterol y en la sal hay dos puntos muy importantes que hemos hablado con anterioridad sobre los factores de riesgo a los que ellos se asocian. Esos dos serían los más importantes. Doctora, en nutrición y cuidando todos estos detalles en una persona envejeciente, el ejercicio, ¿qué papel preponderante quizás pueda tener o debemos descartarlo durante esta etapa? Fíjate que eso es una muy buena pregunta, porque la gente entiende que cuando ya tenemos menos movilidad, ya tenemos menos capacidad funcional o tenemos algún problema en rodilla, en caderas, ya no nos movilizamos igual y aislamos un poquito. Señores, los ejercicios son fundamentales en este punto, pero dependerá, al igual que en la alimentación, de cada paciente. Si necesita alguna terapia física de alguna persona entrenada, porque no vamos a poner a caminar a alguien con algún tipo de reemplazo de cadera o de rodilla que de pronto el ejercicio me haga más mal que bien. O sea, eso tiene que ser supervisado, pero no debe dejar de hacerse. ¿Por qué? Porque recuerda que también la depresión se asocia mucho en esta etapa, y la recreación que me produce a mí ejercitarme es sumamente favorable. El control en el peso que me aporta hacer ejercicios, nuestra capacidad funcional y hasta la forma en la que respiramos mejorará, y por supuesto el mantenimiento de la masa muscular. O sea, de ahí la importancia de hacerlo de forma regular. Y con el acompañamiento de un especialista también que te orientará en el tipo de ejercicios podrías realizar. Exactamente, no se olviden de esa parte. Gracias, doctora, por acompañarnos, siempre orientándonos con temas interesantes, y aquí
Tenemos a su disposición las vías de contacto con la doctora Erika Pérez.